Pues bueno, traders, bienvenidos. Hoy nos convoca a hablar de Bunmil, el papá de los pollitos, el activo más famoso, más grandioso, un activo al que personalmente yo disfruté y amé mucho y que tiene la fama de ser el más fuerte, el más generoso, el más grande. Si alguno de ustedes en algún momento decide solo operar un activo de los 6, dedicarse solo a uno, que es perfectamente válido, tienen más espacio en el cerebro, más información pueden almacenar, yo le recomendaría a ojo cerrado Bunmil. Bunmil es el más atractivo de todos, pero no porque a mí me parezca o porque tenga un criterio subjetivo, sino porque desde que nació hasta la fecha ha tenido ese comportamiento que se busca que tenga un mercado en índice sintético crash y boom, que boom suba y que crash baje. En ese sentido, Bunmil, si ustedes ven aquí en pantalla, están viendo toda la historia del activo, siempre se ha mantenido al alza. Entonces es un mercado espectacular. ¿Listo? Como yo siempre les recomiendo, ustedes siempre tienen que saber en dónde van a poner su dinero, dónde lo están metiendo. Por eso, así como cuando ustedes, yo sé que sí van para allá, sí van a ser grandes traders profesionales. Eh, no solamente en el tema del mercado derivado, sino ustedes les darán unas guías, unos libros, ¿sí? Para, digamos, aconsejar si compran o no una acción, si compran o no una empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo mismo que estamos haciendo aquí en Boombil. Tienen que ver cuándo nació, las condiciones en las que nació, cuál fue su bajo histórico, es decir, cuando digamos, si esa empresa tuvo un año malo, un mes malo, unas semanas malas, ¿sí? Y cuál ha sido su alto histórico. Entonces, si yo tengo en cuenta desde un principio cómo voy a estudiar un mercado desde la raíz, pues ya lo tengo todo estructurado en mi mente. El ejercicio de hacer esta macroescala es que ustedes fotocopien e impriman esto en sus mentes, ¿sí? Y sepan que Boon Mill es un activo que va así, ¿cierto? Que va así. Si lo extrapoláramos con un mercado de la vida real como el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un mercado que lleva años, décadas corriendo y siempre se mantiene al alza, prometiendo alrededor de un 10% anual, pues encontraríamos que Boom 1000 se le parece en algo, ¿cierto? Solo que aquí pues las semanas serían años. Sí, es un mercado más corto por su volatilidad que un SP 500 que es más lento, más despacioso, más, ¿cierto? Entonces, datos como en dónde entró, o sea, cómo salió, o sea, en qué punto cotizó el mercado, se estrenó, y cuando un mercado, un activo se estrena, pues debe tener un precio de lanzamiento, ¿sí? Y el precio de lanzamiento de 1.000 estuvo entre los 10.000. Que ustedes se van dando cuenta que todos los activos como que se lanzaron entre los 10.000, ¿cierto? Eso es un hecho curioso. 1.000 no es ajeno, 1.000 se estrenó en los 10.000, ¿cierto? Y cuando ustedes hacen por allá en el 14 de abril, antecitos, en mediados de abril del 2019, ya a la fecha 3 años, ¿cierto? Ustedes se van dando cuenta que donde nació esa zona de los 10.000 hasta el día de hoy, pues van apareciendo esas llamadas soportes, ¿sí? Y rechazo, 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 rechazo. ¿Lo ven? De hecho, si nos damos cuenta, cuando el mercado nació y no fue capaz de alcanzar nuevamente su punto de salida, pues el mercado siguió bajando hasta que finalmente lo rompió, ¿cierto? Por allá en octubre de ese mismo año y ya comenzó a alejarse de la línea de entrada. Hubo una bajada muy fuerte, que esta bajada inició por allá en el 2020, en septiembre, y fue la bajada más brusca que ha tenido hasta el momento Boomil. Pero todos los inversionistas que sabían que habían comprado un activo ya en los 10.000, estando en los 13.000, ¿sí? Se venían dando cuenta que
probablemente no iba a, a caer más hacia su bajo histórico, sino que a partir de ahí el mercado continuaría al alza. Por eso es muy importante esto. Y yo les digo, antes de buscar soportes y resistencias, ustedes miren por qué el precio fue interesante ahí, con, sí, nada más, nada menos que un análisis muy básico, muy general, de que en los 10.000 fue la zona en la que el mercado entró a cotizar, ¿cierto? Entonces, como se estrenó a ese precio, pues esta línea es crítica. Esta línea es la médula, ¿sí? La médula del activo, ¿cierto? Es lo que soporta el activo. Entonces, aquí tendríamos un activo crash y aquí tenemos un activo boom. Y efectivamente, se ha mantenido hacia la alza. Entonces, reconocer cuándo fue su bajo más bajo, ¿cierto? Cuando Boom 1000 estuvo por allá en los 8.000 y cuál fue su alto histórico, que fue relativamente reciente, ¿cierto? O sea, tuvimos una subida demasiado importante, demasiado buena. Desde el año pasado viene, podemos decir que viene subiendo Boom, ¿cierto? Y que alcanzó un máximo histórico en ese tiempo, ¿cierto? Y desde entonces hemos tenido un sentimiento alcista hasta la fecha, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta de que es un activo, entre comillas, confiable, ¿cierto? Es un activo que para los largoplacistas, ahora sí hablemos de esas personas que hacen que hacen trading de periodos muy largos, nunca se han visto o han expuesto su cuenta a una pérdida, porque siempre ha estado por encima de su línea de cotización. Entonces eso lo hace un mercado muy generoso, ¿cierto? Y que viene teniendo periodos muy fuertes hacia la alza, ¿cierto? Entonces, eso es clave que ustedes lo tengan. ¿Cuándo fue su bajo histórico, su alto histórico reciente y su punto de cotización? ¿Vale? Entonces, fotocopeen, tengan una imagen muy clara de hacia dónde va Boom, ¿cierto? No, muchos dirán, no, pero es que Boom 1000 no ha parado de bajar, yo lo vengo siguiendo y Boom 1000 lleva meses bajando. No, no, no es cierto, no es cierto. La naturaleza del mercado es un mercado todavía con mucha protección alcista. Lo que pasa es que pues, si nos vamos a las microtendencias, que yo les he dicho que son en su mayoría información muy reducida, ¿sí? Operar a M1, a M15, a M5, incluso en temporalidades de un día, a veces no son suficientes como para uno saber hacia dónde se dirige este mercado. Por eso es que yo siempre les recomiendo, como mínimo, partan de una temporalidad de día, ¿sí? Porque de ahí para abajo no hay información, no les está diciendo absolutamente el mercado. Después yo les digo, bueno, listo, ya hicimos el análisis de Boom 1000. Como ustedes saben, el 1000 se debe a que por cada 1000 ticks, 1000 iteraciones, pues me promete un spike, ¿sí? Entonces es un mercado de grandes dimensiones, ¿sí? Es un mercado que se toma su tiempo y es el mercado que a su vez tiene retrocesos largos, muy largos, ¿cierto? Entonces da la sensación de que siempre tenemos un mercado peligroso, es como entrar a mar abierto, ¿sí? Yo he visto retroceder, vamos a ponerlo en tiempo, ¿sí? Un 1000, más de 3 horas, casi 4 horas, sin un solo spike, ¿sí? Entonces eso es para que el inversionista en este activo se vaya dando cuenta que no es un activo tan rápido como un B3 o como un B5, e incluso entre los miles más tardados, más demorados, es un activo más que se toma sus retrocesos. Un retroceso de 50 pips en este mercado es absolutamente normal. Para un trader cortoplacista puede ser el fin del mundo, puede ser un mar rojo, pero no, para este mercado es perfectamente normal, incluso no es un promedio histórico más bajo. Es un mercado que mueve en los históricos 500 pips, un poquito más, un poquito menos, pero tenemos 500 pips que puede mover perfectamente en un día muy bajista, ¿sí? Eso también es un dato que yo les invito a ustedes a que reflexionen y a que tengan siempre presente antes de invertir. Entonces ahora sí, ya que vimos el mercado en todo su esqueleto, toda su estructura, pues sí pasamos a lo que nos interesa y es nuestras famosas lecturas, ¿sí? Nuestras famosas lecturas.
Entonces, mire, esta línea es la línea donde nació. ¿Ve? Mire cómo el precio reacciona, cómo el precio se portó muy bien en la reacción. A veces, esto no lo sabemos, no tenemos los libros, pero a veces es por el mismo estímulo del algoritmo, de DERIP, que se invierte a sí mismo, ¿sí? Para mantener líquido el mercado, para mantenerlo fluido, para mantenerlo interesante para los inversionistas. Entonces, en este momento, pues tenemos un boom mill. Ojo que aquí ya estoy empezando a interesarme solo en un plan de trabajo de un día, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un día? No es porque, quiero ver qué ha hecho esto, no. Es que ustedes también tienen que ponerse, pues, eh, con esa malicia, con esa suspicacia. Si ustedes adivinan el colorcito. Ojo que estoy diciendo adivinar, ¿sí? Finalmente tengan ustedes análisis técnico, tengan ustedes las mejores métricas, lo que ustedes quieran, todo se reduce a qué lado de la moneda me va a tocar, ¿sí? Si es cara y le atiné a cara, si es sello y le atiné a sello. Entonces, si ustedes adivinan solo cómo va a ser esta velita, ¿sí? Y ustedes operan muy a corto plazo, es decir, están acostumbrados a operar diariamente, pues si ustedes adivinan el color de esto y esto llega a ser verde, ustedes tienen un día totalmente profit, ¿sí? Listo, entonces cualquier operación que tengan ahí la van a meter a ojo cerrado, no importa dónde, porque ustedes adivinaron esta velita. O sea, todo su trabajo depende del color de esta velita. Por eso es que yo lo pongo a temporalidad de un día, porque representa el día del trabajo. No me interesa tanto sacar el pronóstico y decir, porque aquí va verde, será verde, porque aquí va rojo, será rojo, porque pues estoy haciendo una lectura ya no de un día, sino estoy tomando un recorrido de un mes, ¿sí? Varios días en registro para tomar decisiones. No, aquí lo que me interesa es adivinar concretamente qué color va a tener esta velita, ¿cierto? Por ejemplo, si ayer esto hubiese sido, si ustedes hubiesen sabido antier que ayer iba a ser verde, pues prácticamente muy confiados entrarían a operar, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos interesa es saber qué colorcito finalmente va a tomar pasadas estas 23 horas con 38 minutos en tiempo, ¿sí? Recuerden que el broker corta de 7 de la noche a 7 de la noche del día siguiente. Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces ya se va haciendo más interesante y por eso les digo, acostúmbrense a tener un gráfico en esta temporalidad. Menos de esa temporalidad es prácticamente basura, les contamina la vista, les llena todo el gráfico de información que, pues, ¿de qué les sirve a ustedes adivinar una temporalidad de 5 minutos, de un minuto? ¿Cierto? No, los deja en incertidumbre, pero aquí sí ustedes pueden eh, ya, digamos, tener un poquito más presente cómo va a ser su día de trabajo. Entonces, es una velita que ya inicia roja, o sea, es decir, la fuerza compradora se impuso inmediatamente, tan pronto como fue las 7, dijo, no, va a ser roja, sí, va a ser roja. Sin embargo, para eso están esos esfuerzos que ustedes deben hacer de especulación, ¿sí? ¿Qué es especulación? Adivinar, pero con cierta información. O que no es la misma especulación que uno encontraría en otro tipo de mercado, ¿sí? En mercados que tengan análisis fundamental, en donde depende, por ejemplo, lo que pasó con el rublo, lo que pasó con el petróleo. No, aquí como no tenemos análisis fundamental, esto es una ruleta de casino que pertenece a un algoritmo y el algoritmo hace lo que sea, pues las especulaciones van más centradas en algo que yo les he invitado a que ustedes lo integren a su plan de trading, ¿sí? Que no es la verdad absoluta, sino es, digamos, algo que en mi ejercicio como trader en este mercado, pues me ha facilitado la vida, ¿sí? Es, busquen zonas de cada 1000 pips, busquen los números redondos, busquen donde tendencialmente el mercado puede ir con el menor esfuerzo posible, ¿cierto? A dónde le quedaría más fácil llegar, ¿cierto? Entonces, pues, y tengan una cosa lógica, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, si aquí va verde, pues no se hace justo, no se hace lógico que aquí baje hasta acá, ¿no? O sea, baje nuevamente hacia este punto, ¿no? O sea, si la tendencia va, pues ustedes dicen, no, listo,
sí, no se me hace lógico que llegue a los 12.000 porque pues ya va en los 13.500, entonces es como más fácil que el mercado se proyecte o se extienda hacia los 14.000, es decir, lo que le cueste menos al mercado. ¿Sí? Desde ahí pueden salir las especulaciones. Y ahora a mí lo que me interesa, ¿cierto? Es adivinar, ¿sí? Adivinar qué color va a tener esa velita, ¿cierto? Eso es así sin tanto eh, gnosticismo, sin tanta magia. Entonces es un mercado que en este momento, ¿sí? En este momento viene de recuperar una zona perdida semanas atrás, que era la zona de los 14.000, ¿cierto? La recuperó, llegó hasta allá, pero rápidamente fue expulsado hacia la zona de los 13.000. Y ahí está peleando. Sabemos que es un mercado que mueve 500 pips diarios, ¿cierto? Entonces no vamos a decir que, no, pues seguramente el mercado va a bajar y va a bajar hasta los 12.000 mañana. No, eso no, porque no cabe. Si el mercado no se rinde así. Entonces ya ustedes van advirtiendo que hay cosas que tienen certeza y hay cosas que son incertidumbres, que dependen de un salto de moneda. Entonces, no se le puede pedir al mercado que rinda más allá de 500, 600, 800 pips porque no los va a hacer, ¿sí? O sea, pueden estar tranquilos, ¿eh? Que en un día no va a bajar eso, pero también hay que ponerle, digamos, un poquito de especulación, de una especulación sensata, coherente con la guía del precio. Entonces es un mercado que está aquí. Yo siempre les he dicho a ustedes que estas velas, en este caso estas ventas, cuando son largas y generosas, cuando están bien posicionadas quiere decir que en el día, ¿sí? Cerró vendiendo, inició vendiendo y cerró vendiendo, y así estuvo todo el sentimiento del día y completó esos 500 pips en solo venta. Entonces, cuando ustedes vean estos cuerpos, ¿sí? Estas velas, pues efectivamente estamos hablando de algo que es difícil de superar. Esto lo bajó en un solo día. El mercado está intentando recuperar esta bajada, a lo cual yo pienso que va a ser difícil, ¿sí? Entonces, si hacemos una mirada, a pesar de que tengamos 2 días en verde, sí considero yo que le va a costar mucho al mercado superar esto, a pesar de que tengamos cierres cada vez más altos, ¿sí? Mejor posicionados en el precio. Entonces yo pensaría que vamos a tener un boom en el, en el corto plazo bajista y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces es un mercado que la zona que puede encontrar, ¿sí? Eran los 13.500, ¿cierto? ¿Por qué 13.500? Pues bueno, es un número que parte a la mitad cada 1.000 pips. Cada 1.000 pips acontece algo interesante. Entonces, los 500 puede ser una zona interesante de descanso, ¿cierto? Entonces, es un mercado que ya atravesó la zona de los 13.500, ¿cierto? Esto es una buena noticia. Esto es buena noticia para los que le quieran, vamos a decir, apostar nuevamente a esta zona, a que la va a recuperar, ¿cierto? Porque ya estuvo ahí, ya la pasó, pero sin embargo la fuerza vendedora fue muy, 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 muy fuerte, ¿cierto? Entonces ya nos aparece un punto crítico para ver hasta dónde podría regresar el precio, ¿sí? Volver a posicionarse. Entonces tenemos ya arriba, de donde va, arriba tenemos ya 100 pips. Mueve 500 pips diarios. Es perfectamente posible que dentro de ese margen el activo se comporte de esa manera. Pero debido a la fuerza que yo veo que tiene el activo, ¿cierto? También es posible que este mercado esté en los 12.200, en los 13.250. Nuevamente vuelvo a partir el precio, ¿cierto? Y miren ustedes, ¿sí? Quiero que miren que no estoy buscando soportes y resistencias. Y como por arte de magia, pues aparecen, ¿sí? Salen, ¿sí? Comienzan a salir esas zonas. Entonces ya ustedes se están dando cuenta que hay 250 pips desde los 13.250 hasta los 13.500. Aparecen un área de 250 pips que están en disputa, ¿sí? Entonces, los cortoplacistas, ¿sí? Los que quieren, digamos, encontrar un,
un activo más, eh, unas reacciones más rápidas, ¿sí? Pues pueden buscar esta zona, la zona de los 13.250. Entonces ustedes lo mismo, hacen su proyecto de compra, ¿cierto? ¿Cuál es ese proyecto de compra que yo siempre les he dicho? Pues entonces estructuren de tal manera de que el precio se ajuste primero a sus cuentas, tienen que ser coherente con lo que ustedes tienen. Si ustedes tienen una cuenta muy pequeña, pues deberán ponerse un stop loss bastante pequeño, ¿sí? Si ustedes tienen una cuenta grande y están viendo que el mercado puede irse hasta los 13.500 nuevamente, pues pueden permitir abarcar una zona grandísima, ¿sí? Grandísima, ¿sí? Entonces, esta zona puede estar amparada, puede estar influenciada por este fuerte sentimiento comprador que hubo en los días anteriores, en la semana pasada, ¿sí? Porque lo mismo que ustedes están viendo es lo mismo que están viendo los institucionales, lo mismo que están viendo los demás, el resto de millones de cuentas que operan activamente en este mercado. Y es una entrada aquí, ¿cierto? Entonces, para los que quieran llevar su registro y quieran anotar y programar las alertas, ¿cierto? Pues les recomendaría esta zona. Tener mucha precaución. Para mí el activo no lo veo con tanta fuerza. Si ustedes lo ven, aunque cerraron en positivo, cerraron en compra, hubo mucha indecisión, ¿sí? No fueron no fueron cierres como este que fue espectacular o como este que fue, este se posicionó, este fue robusto, porque estaban debatiéndose en zonas que son más interesantes. Me parece que estos 250 pips no son tan interesantes, no son tan llamativos, ¿sí? No son tan llamativos. Pensaría que el mercado fue expulsado nuevamente de los 14.000, no precisamente para regresar. Para los que quieran ver más allá el mercado, yo diría que nuevamente esperar a que el mercado pierda por completo esos 13.000, ¿sí? Entonces ya no busquen esta zona, sino esta de acá, y se vayan hacia los 13.000, los que tienen como ese gusto más de esperar que el mercado se desarrolle mejor, ¿cierto? Entonces, probablemente para que el mercado llegue aquí tengan que pasar días, bastantes días, ¿cierto? Pero sería una mejor zona, los 13.000 nuevamente. Y si ustedes se dan cuenta, miren, otros rechazos nacientes. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan presente. Y ya como delimitamos nuestras zonas, pues solo nos queda compartir las últimas generalidades. Cuando yo regreso a temporalidades como la de M1, bueno, cuando quiero ver el detalle, la profundidad del mercado, ¿sí? Es decir, lo que está pasando minuto a minuto, ¿cierto? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que los SPY, los altos son cada vez más bajos, ¿sí? Quiere decir que el precio cada vez se vende más devaluado, ¿sí? Está cayendo el activo. Resulta menos interesante para los compradores o la fuerza compradora en su momento no es tan grande. Entonces ahí ustedes se están dando cuenta, ¿sí? De cómo se lanza el precio, ¿sí? Una generalidad más de este mercado y es que este vendría siendo el tercero en su orden, siendo el C1 que menos consume, el B5 que menos consume, el B1000 es el que menos consume en tercer orden, ¿sí? Entonces es un mercado que consume el tercero que menos consume. ¿Qué quiere decir eso? Que le cuesta un poquito completar ese PIB por minuto. Supuestamente, ¿sí? El mercado está diseñado para que en cada vela trend se haga un PIB y ese PIB en los 1000 y en los 500 tengan un movimiento de un PIB. Sí, sí es claro eso, ¿no? Que en un minuto se mueva un PIB, es decir, un punto aquí. Por ejemplo, si estamos en el 42, pasamos al 43. Si estamos en el 400, bajamos al 399 en un minuto. Pero el mercado no lo hace de forma completa. Boommill no vende ese pick completo. Entonces le toma un poquito más, pero es una cosa chiquita, una bobada, porque llega a vender aproximadamente entre un 80 y 90% de ese pick. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes van a operar, por ejemplo, a un lote, ¿sí? Si ustedes van a poner un lote, ¿cierto?
que sería pues el 100% de lo que está cotizando el mercado, pues no, y se van a buscar el spike o a buscar el, el boom, pues significa que aproximadamente cada vela trend les consumiría $1, ¿cierto? O €1, o un dólar australiano, lo que tengan en su divisa, en el broker. Pero entonces este no lo hace completo, eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque no consume el dólar completo, consumirá 80 centavos del dólar, consumirá 70 centavos del dólar, consumirá 80, 90, hay variaciones. Si ustedes tienen buen ojo, se dan cuenta de que no todas las trend tienen el mismo tamaño. Hay unos cuadritos más altos que otros, otros más achataditos, ¿cierto? Entonces, eso es por eso. Normalmente el tren acumula más del 50% de la venta, ¿sí? Pero en otros casos hay vela tren muy débil, muy pequeño, o sea, la acumulación o la repartición es casi poquita. Eso tiene que ver con volúmenes, por eso yo les digo, estudien mucho los volúmenes porque eso también les ayuda a entender algo. Entonces eso hace que el desgaste sea precisamente un poco menor. Listo, hasta aquí llegamos. No sé si haya alguna pregunta, algo que quizás se me haya escapado, algo que ustedes quieran saber sobre este bonito activo. Los escucho. Luz, claro. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches para todos. Sí, lo que pasa es que yo vi tu mensaje que decía que cuando empezáramos a ver el gráfico en D1 íbamos a descansar, pero a mí me surge una pregunta y es, digamos, si tiene algo que ver el momento del día. Digamos, ahorita está en plena apertura, pero digamos mañana, digamos a mediodía, o sea, ¿en qué hora sería como más efectivo o es que no sé? Esa es una muy buena pregunta. Regresemos a la temporalidad de un día, ¿vale? Ustedes tienen que, para especular el precio, ustedes tienen que tener varios criterios. Y no es que, voy a especular porque sí, ¿cierto? Entonces, es una adivinación en últimas, pero tiene que tener una base, una tesis, para que sea confiable ese porcentaje, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que ver el cuánto, el cómo y el cuándo, ¿sí? O sea, el cómo se refiere a cómo llegó el precio ahí, o sea, lo que otros traders llaman contexto. Si ustedes dicen, hay que mirar el contexto, ¿sí? El contexto es en dónde se encuentra ese precio, ¿sí? Porque no es lo mismo mirar esta zona de venta en los 13,000 y pico hoy a esa misma zona verde, compra fuerte la semana pasada, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que ver el concepto, el contexto es, si está vendiéndose, a veces hay una venta en una alza y termina siendo alza, ¿sí? Pero a veces no ocurre así. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es en dónde se encuentra. Entonces, ustedes encuentran que se está vendiendo porque el precio viene siendo rechazado desde los 14,000, ¿cierto? Y se encuentran en 13,000, en los 13,400. Muy, muy fregado, ¿sí? Que el precio mueva 500 pips nuevamente para tener aquí otra vez la posición de los 14,000. Parece ser que por el momento, en los días que vienen dándose, esta zona va a ser difícil, ¿cierto? Entonces ese es el contexto. ¿Cómo llegó el precio ahí? Sí, está en alza, ¿cierto? Si lo vemos a forma semanal, está en alza, pero entendemos que viene de un rechazo fuerte y esto suma un rechazo fuerte. Aquí estamos hablando de una caída de más de 500 pips, ¿cierto? Como lo hemos visto, le cuesta al mercado, siempre que cae fuerte, levantarse. Entonces, el contexto es ese, ¿sí? El contexto es cómo llegó el precio ahí y pues vemos que viene siendo rechazado de una zona. Eso me da un criterio. El segundo es cuánto, ¿sí? O sea, cuánto se está moviendo el volumen, ¿cierto? Entonces nos vamos a pensar es en el volumen, en los compradores, es decir, en lo gorda que está la vela, ¿sí? Entonces, si miramos el día anterior como un registro, pues encontramos que las compras no se están completando en un día, ¿sí? No se están completando. Entonces, eso ya nos está dando a entender que el mercado en este momento no se va a comprar completamente, ¿sí? O la fuerza llega minúscula. Si vemos el cómo, ¿cierto? El cómo también lo podemos interpretar de esta manera, ¿sí? Bueno, hubo un spike. Uy, genial, pero ¿cómo fue ese spike?
fue pobre, fue muy chiquito, fue vergonzoso, ¿cierto? Caso muy distinto de que si yo voy a ver el cómo, ¿cierto? Pues veo un spike como estos. Entonces, no es lo mismo decir, ah, aquí llegó el precio a este punto o aquí llegó el precio con esta fuerza, ¿cierto? Entonces ese es el cómo, o sea, la calidad del SPY, la calidad de la fuerza compradora, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otro criterio para especular, ¿cierto? Y el cuándo, ¿cierto? El cuándo refiere al tiempo. Esto también se maneja con calendarios. Ustedes también deben empezar a tomar ese librito, ir haciendo sus anotaciones, ¿cierto? Para que ustedes, es un poquito más, ¿cómo decirlo? Aburridor, porque tendrían que ver ustedes en el calendario del broker cuántas veces el precio se ha posado en este tiempo, ¿cierto? Entonces puede ser que el viernes normalmente el mercado baje, ¿sí? O puede ser que los martes el mercado realmente reaccione. Bueno, aquí pues el tiempo me pone a dudar un poco porque estamos en plena, aquí vamos a hablar de tiempo, estamos en plena semana, una gran actividad, estamos en martes, el martes, jueves, el martes, miércoles y jueves, yo lo llamo los días sándwich, es un día que el mercado se estimula bastante, entonces ahí yo podría decir que por el día, ¿sí? Pues sí tenemos mucha probabilidad de que haya mucha actividad, ¿cierto? Pero tengo mis dos otros criterios que me dicen pilas que eso se va a poner rojo. Entonces, 2 de 3, ¿sí? Saco mi especulación. Digo, no, mejor me voy con los argumentos que vaya a acumular. ¿Listo? ¿Quedó clara tu pregunta? Luz, se fue la luz. Luz, sí quedó clara la pregunta, ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta, otra inquietud. No, ¿no más preguntas? ¿Todo claro, clarito? ¿Qué dice Katy? ¿Todo claro? Maritza, Nigeret, por ahí tenemos todo claro, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes por su amable escucha. Eh, Bien, Luz, me alegra que haya quedado. Sí, siempre váyanse con eso, el cómo, la fuerza vendedora o compradora, el cuándo, el tiempo, el calendario, o sea, cuántas veces ha estado ahí en ese día, en esa fecha, ¿cierto? Y el cuánto, ¿no? O sea, el perdón, el cuánto, la fuerza vendedora y el cómo, el contexto, ¿listo? Y les ayudará mucho mejor a tener sus trabajos de especulación con mayor precisión. No es más, muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima lectura. ¿Listo? Ya solamente nos queda hablar de C5 y B5. ¿Listo? Entonces quedan pendientes, ahí nos iremos cuadrando en la semana. Un abrazo para todos, mil gracias por su escucha. Hasta luego. Hola.